Señor, en esta noche, Señor, por tener la oportunidad de juntarnos, aunque sea por internet, Señor, para escuchar tu palabra y meditar en ella, Padre. Damos honor y toda gloria porque te pertenece en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Samuel, capítulo 5. Primera de Samuel, capítulo 5. Ya lo tiene Rosita, pero Yola. Ok. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, le llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, se lo metieron en la casa de Dagón y le pusieron junto a Dagón. Y cuando el día siguiente, el siguiente día, los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volvieron a levantar de mañana al día siguiente hasta que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisen el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede en nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura contra nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásale el arca de Dios de Israel a Gad, y pasaron el arca de Dios allá el arca de Dios de Israel. Le aconteció que que le habían pasado, que cuando le habían pasado la mano de Jehová estuvo contra la ciudad, con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde chico hasta grande, y se llenaron de tumores. Entonces llevaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros del arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvese a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado ahí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Muy bien. Ahorita vamos a seguir un poquito con con esta historia. Este, el arca del pacto es un mueble. Ustedes saben muy bien que es un mueble que es el más importante del todo el tabernáculo. El tabernáculo contiene muchas cosas, pero la parte más importante es donde se encuentra el arca del pacto. Esta se encuentra, es aquí, es importante porque es donde se encuentra precisamente Jehová, en ese lugar. El arca, el lugar santísimo es un lugar pequeño, oscuro, y consta el arca, o lo que tiene el arca, consta lo que tiene ahí es el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. En la parte superior están dos arcángeles en posición de oración, uno frente al otro, y en este espacio entre uno y el otro se encuentra precisamente Jehová. ¿Qué es el arca del pacto? Es el símbolo de la presencia prometida de Dios, pero la gente le ha otorgado diferentes interpretaciones. Los sacerdotes llevaban el arca a las batallas y siempre ganaban, solo que se debía llevar cuando Dios daba la orden y no cuando los sacerdotes se le antojaban. El arca del pacto fue robada por los filisteos porque los hijos de Eli, Ofni y Fines, lo llevaron a la batalla, pero no iba respaldado por la voluntad de Dios de que se iban el arca. Así que lo llevaron para ganar la batalla, pero lo que sucedió es que perdieron la batalla y también perdieron el arca. Así que esto causó un enorme estrago y los filisteos, que es lo que estamos narrando, estaban felices porque ya tenían al Dios de Israel en su poder. Eh, esta posición que ellos tenían, ellos creían, los filisteos pensaban, que tendrían a su Dios más importante, y aparte tendrían a Jehová de su lado, como si fuese la lámpara de Aladino. Han leído las 1001 noches. Entonces ahí aparece un genio que solamente es gobernado por el que posee la lámpara. Entonces ellos sentían que como ellos tenían poseedores del arca, tendrían en su poder al Dios del arca. Y entonces harían lo que ellos quisieran, o sea, lo que ellos desearan que fuera para ellos.
Pero esto obviamente no es así. ¿Por qué? Porque hay una enorme interpretación equivocada de lo que es el arca del pacto, lo que tiene que ver con Dios. Ellos pusieron junto al templo de Dagón, pusieron el arca del pacto. Lo que no se dieron cuenta es que el día siguiente, o se dieron cuenta el siguiente, fue que estaba postrado Dagón delante de la presencia del Señor. Y lo que hicieron fue levantarlo, dejarlo en su sitio, y el día siguiente, cuando llegaron ahí, ya no estaba Dagón sin cabeza, se estaba sin cabeza y sin manos, también postrado delante de Jehová y solamente con el puro trono. Y es que para los filisteos, Dagón era el dios más importante de los filisteos porque era el dios de la lluvia y obviamente aseguraba la buena cosecha. Pusieron el arca junto a Dagón para tener más poder, pero aún la imagen de Dagón también se postró delante del arca. Además de esto, lo que acabamos de leer aquí es que el tener el arca en un lugar que no era el lugar que Dios había elegido, lo que provocó es que los filisteos se llenaran de tumores y tuvieran mucha mortandad. Entonces ellos dijeron, y se habían llevado a Asdod, una de las 5 ciudades filisteas más importantes, y pensaba que era un símbolo de victoria, pero fue de derrota, fue de maldición y les causó muerte. Entonces dijeron, hay que llevarlo a otra de las ciudades y se lo llevaron a otra ciudad. este, y cuando se lo llevaron a Gad, les pasó lo mismo. Los que estaban en Gad tuvieron muertes, tragedias y tumores otra vez. Entonces dijeron, no, esto no es posible, te regresamos a llevarnos el arca de aquí, ya no la queremos tener. Y entonces se la llevaron para Ecrón, una tercera ciudad de las 5 de los filisteos, y ocurrió exactamente lo mismo que los anteriores. Tuvieron tragedias, tuvieron muertes, tuvieron mortandad y obviamente tenían tumores. Y entonces dijeron, no, esto ya no es posible y pidieron consejo. Me imagino que allí intervinieron los adivinos de los filisteos y dijeron, lo correcto es de que la regresen a su lugar. Este no es su lugar. Aquí no cabe entre los filisteos, así que regrésensela a Dios de Israel con los judíos y pues lleguen con unos bueyes que acaban de tener su cría, lo que acabamos de leer, y que se le llevaran de regreso. Este, pero, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, ¿qué podemos aprender de esta situación? Bueno, lo que yo aquí veo es que la gente tiene una imagen distorsionada de cómo se tiene que adorar a Dios y toman a Dios como si fuese una imagen que se pueda estar transportando y que el hecho de poseerla va a ser el Dios el que le va a causar un favor. Por eso es que vemos en los autos cómo llevan ahí una imagen o un crucifijo o algo, creyendo que el simple hecho de tener ahí a un Cristo o una imagen, ya no lo van a chocar, no le van a robar el auto, no le van a pegar, no van a tener ningún problema, pero esto es porque no conocen a Dios y están ofendiendo a Dios pensando que es un amuleto que se puede tener en cualquier parte, y que se puede utilizar para el beneficio pues de que posee el imagen. Por eso le mencionaba Aladín, la lámpara de Aladín, porque el poseedor de la lámpara, pues el genio hacía todo lo que el poseedor de la lámpara se le ocurriera, lo que fuera, se lo habría de cumplir. Dios no es esto, Dios es un Dios de santidad. Y uno tiene que tener mucha atención de cómo se dirige a Dios y cómo lo adoramos y cómo meditamos en Él y qué es lo que hacemos con Él, porque algo que representaría para nosotros la arca del pacto sería la palabra de Dios, la Biblia como tal. Que por cierto, estuve viendo, meditando un poco acerca de lo que pasó. Algunos de ustedes que han ido a la librería a comprar Biblias se han dado cuenta que ya no hay Biblias. Ya no hay de las que se les encargó, solamente ven ciertas clases de Biblias de menos calidad y demás que se les fueron quedando, pero ya últimamente ya no hay Biblias. Y estaba viendo también por internet que hay una empresa que promueve todo el tiempo la venta de Biblias y aún te las vende usadas. Es decir, ya no hay Biblias nuevas, sino Biblias incluso usadas. Se les está vendiendo. Digo, ¿por qué está vendiendo esto? Pues porque ya no se están fabricando Biblias. Es decir, se está cumpliendo una de las partes
de la profecía de los últimos tiempos, de que las Biblias iban a desaparecer y ya no iban a tener Biblias. Así que ya no subrayen su Biblia, véanla. Aquí van a demostrar que realmente van a Dios porque van a leer su Biblia. Y yo no les quiero pedir cuentas porque no veo que están subrayando o no, pero tienen que leerla y tienen que poner atención en lo que están leyendo porque ya, y guardar su Biblia con cuidado, con mucho celo, porque ya no hay más Biblias. Al rato ya no van a conseguirlas ni siquiera por internet. Bueno, esa es otra cosa. El punto está que la gente pues interpretaba que el tener el arca podía tener al Dios del arca y entonces haría lo que ellos quisieran. No es, aunque Dios está en un mueble, Dios no es un mueble. Dios es un espíritu, el espíritu más importante y no se puede manipular y no se va a ir a otro lugar si Dios no envía que se vaya a cierto lugar. Entonces, entonces ahora vamos a leer 1 Samuel capítulo 6, o sea, el capítulo siguiente. Ya le contó Yola, también le contó Rosita. Y dice, entonces, y el arca de Jehová, no, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y divinos y preguntaron, ¿qué haremos con el arca? Hacernos saber de qué manera hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ellos dijeron, ¿y qué será de la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque es una misma plaga ha afligido a todos nosotros y a nuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y vuestros ratones que destruyeron la tierra, destruye la tierra y daréis gloria al Dios de Israel, quizá aliviará su mano de sobre nosotros y de sobre nuestros dioses y de sobre sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón, endureciendo su corazón? Pues los que ven tratado así y no dejaron ir y se fueron. Hacer pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas de que críen, las cuales no hayan sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y se las volver a los becerros detrás de ellas a casa, y toméis luego el arca de Jehová y pondréis sobre ese carro y las joyas de oro que les habéis de pagar en ofrenda por la culpa, y las pondréis en una caja de lado de ella y las dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube el camino por la tierra de Bet-Semes, y él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabemos que no es su mano la que nos ha herido, sino que ocurrió por accidente. Aquellos hombres lo hicieron así, tomaron 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encendieron, y encerraron en su casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se caminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Los de Bet-Semes segaban el trigo del valle, alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. El carro vino al campo de Josué en Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja estaba junto a ella, y en la cual estaban las joyas de oro, y los pusieron sobre aquel gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron el holocausto y dedicaron los sacrificios a Jehová en aquel día. Y cuando vieron esos 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Crón el mismo día. Y estos fueron los tumores de los oros que pagaron los filisteos en expresión, eh, por Asdod, uno por Gaza, uno por Escalón, uno por Gat, uno y por Regrón, uno. Los ratones de oro fueron conforme al número de las ciudades de los filisteos, pertenecientes a las 5 principales y de las 5 fortificadas, como las aldeas sin muro, y la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca, y hizo morir al pueblo 57,000 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová había herido con gran mortandad. Dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el santo, el Dios santo? ¿A quién desde nosotros? Y lloraron el mensajero a los habitantes de Kerim y Harim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Ok,
¿Qué es el arca de pacto? Pues sin duda alguna es el mueble más importante del tabernáculo. ¿Por qué? Porque demuestra la presencia de Jehová. Aunque está en un lugar pequeño y oscuro por completo, que también es bien interesante porque ese es un reflejo de lo que está en el cielo, eso ya lo veremos más adelante, de cómo es que está todo oscuro, y lo que da luz es Jesucristo. O sea, todo el cielo es oscuro. Lo que da luz al cielo es la presencia de Jesucristo. Él es el que ilumina todo. Bueno, este, eh, es el símbolo de la promesa de Dios a la gente. Dios dijo que quería estar entre la gente y que no fue decisión del pueblo, sino fue decisión de parte de Dios. Y el hecho de que Dios decidiera estar entre el pueblo no es para que la gente interprete las cosas a una de forma diferente. Por esta causa fue tomada el arca por los filisteos, porque los hijos de Elí lo tomaron como un amuleto para ganar una victoria. Y esto Dios no lo ordenó. Ciertamente el arca iba al principio en las batallas, pero porque Dios decía, va en la batalla, vamos a pelearte contra estos o contra aquellos, sin importar el número o el lugar, el arca, guiada por los sacerdotes, se llevaba adelante y entonces siempre ganaban las batallas. Pero aquí no ocurrió así, aquí perdieron la batalla, murieron una barbaridad de gente, pero también lo más grave es que el arca fue tomada y ellos se sentían que Dios, ya habían perdido a Dios, ya se les había desaparecido, como aquella mamá que pierde a su hijo en el mercado, que se siente que ya se les vino el mundo encima y está desesperada y en la angustia total. Más o menos así es como el pueblo judío se sentía, porque ya había perdido el contacto y la presencia de Dios en, este, en el pueblo judío. Entonces, y por el otro lado, los filisteos estaban felices porque ya habían adquirido otro Dios más, o el Dios poderoso de los judíos, que estaba ahora a favor de los filisteos, pero no resultó así. Y es que las personas piensan que pueden manipular a Dios de diferentes formas y hay veces que hacen, como les digo, ponen unas imágenes en el coche o en los negocios como si fuese un escudo para que nada les haga daño, para que sean invisibles a los ladrones, para que les vaya bien, para que otras personas, otras deidades que vienen y quieren gobernar o que nos echan sal o que nos echan maldiciones, no prospere. Entonces la gente piensa que puede manipular a Dios de esta manera, pero no es así como si a Dios merece ser adorado. No es como Dios pretende que sean las cosas. Este, el pueblo judío, así como mucha gente, comete el error de considerar que puede adquirir la bendición sin hacer lo más importante. Lo más importante para Dios no es que transportemos una Biblia o que tengamos la menorá, por ejemplo, en las iglesias ponemos el menorá y entonces lo vemos como que, ay, lo más sagrado. No, lo más sagrado no es el menorá ni tampoco la Biblia. Lo que es realmente sagrado es la conducta de la gente, de cómo adora a Dios. Eso es lo que realmente es importante. La forma en la que adoramos a Dios, la forma en que obedecemos, la forma en que nos comprometemos con Dios, eso es lo que realmente vale la pena, es lo que realmente tiene sentido. Este, los adivinos filisteos dijeron, lo correcto es pues que se lleven el arca a diferentes lugares y cuando se dieron cuenta que ya nadie la quería, primero todos deseaban que estuviera como su poder y se dieron cuenta que les había ido muy mal, entonces dijeron, vamos a rezársela a sus dueños. Hoy en día, en nuestro México tenemos, o tiene la gente la costumbre de tener un santo que no sé cuál es el nombre, y luego lo llevan a la casa de una persona o un negocio, y que porque le ve muy bien, pero simplemente están llevando maldición al negocio, o a la casa, se queda un mes en la casa de alguien, porque supuestamente va a haber bendición, y hacen tamales, y hacen comidas, va el sacerdote y hace 20 cosas, y lo único que están haciendo es comprometiéndose más con el diablo y perdiendo todo lo que tiene, porque esto no es de parte de Dios.
Así como Baal se tuvo que, perdón, este, Dagón se tuvo que doblegar ante la presencia de Dios en 2 ocasiones hasta que fue decapitado. Lo mismo pasa con la gente ignorante que en su deseo de querer adquirir una bendición barata, o sea, ellos quieren seguir haciendo sus vidas, siguen tomando, siendo igual de mujeriegos, igual de traposos, igual de jugadores, igual de irreverentes, pero sí quieren llevar a la imagen de tal santo a su casa o a su lugar para que les vaya muy bien. Esto no es sino una ofensa más a Dios. El cristiano no acostumbra a tener ese tipo de cosas, pero sí tiene como estandarte la propia Biblia y la ocupa como si fuera algo sagrado y la ponemos a veces como que casi no la toquen, ni no la vean, ni no la miren y cuidado porque le vaya a caer polvo o lo que sea. En realidad no es por ahí la cosa. Lo más importante es nuestro compromiso de amar y obedecer al Señor. La gente tiende a diseñar sus propios métodos para adorar a Dios. Los filisteos, para adorar a Dios, hicieron imágenes de ratones y de tumores, porque eso fue lo que les pasó en sus ciudades. Esto es ellos pensaban que estaban adorando a Dios, pero eso es algo que Dios no permite tener. Dios dice cómo tiene que ser adorado. Dice qué es lo que puedes tú entregarle a Dios. O sea, Él dice qué tiene que hacerse, no lo que la gente quiera. Entonces, la gente tiende a adorar a Dios y crea sus propios métodos. También el cristiano crea sus propios métodos para adorar a Dios. Por ejemplo, se pone a dar vueltas a la manzana, y a la manzana, y a la manzana, y ya lleva como 60 vueltas. ¿Y qué estás haciendo? Estoy adorando a Dios. ¿Quién te dijo que sí se adora a Dios? Yo creo que esto es lo correcto porque está viendo mi esfuerzo, mi sacrificio, como mi sudor. Estoy demostrando cuánto lo amo. Dios te dijo que hicieras esto. Es que yo estoy demostrándote que yo quiero mucho a Dios. Es que tú estás haciendo lo que tú quieres, pero no lo que Dios te dijo. ¿Quién te dijo, diría Jimmy, quién te dijo que dándole vueltas a la manzana vas a adorar a Dios? O que va a ser grato delante de Dios lo que estás haciendo. O sea, ¿quién te dijo? ¿De dónde sacaste eso? Es algo que la gente inventa. O de repente, son ejemplos burdos, pero es lo que la gente hace. Tiende a hacer cosas así. Entonces diseña sus propios métodos para buscar un reconocimiento de parte de Dios, en lugar de comprometerse a servirle en la forma que Dios demanda que se haga. ¿Y cómo es la forma? Pues leyendo la palabra te das cuenta cuál es su voluntad. Cuando leemos la Biblia nos enteramos pues de los mandamientos, de las leyes, de las ordenanzas, los estatutos, conoces cuál es su voluntad y cómo Él desea ser adorado. Te dice qué es lo que debes de comer, qué no debes de comer, cómo vestirte, con quién casarte. Vamos, menciona una barbaridad, o sea, toda la información que necesitamos para adorar a Dios se encuentra precisamente en la Biblia. Entonces, nosotros hacemos bien en leer la Biblia porque conocemos cuál es su voluntad. Pero si a pesar de eso todavía la gente hace cosas como inventa sus métodos, estaba llevando a mi mascota al camellón y está ahí en la mera esquina una iglesia católica y una hermanita cristiana, se supone, pues yo la vi caminando, iba delante de mí y llegó a la iglesia y se puso ahí, luego se persinó y no sé qué tanto así se aventó y siguió caminando. Dije, ¿qué ole? Pues no que era cristiana. Yo los cristianos no hacemos eso. Persinarte y esto, pero ¿qué confusión? ¿Por qué es esto? Porque la gente tiende a hacer lo que lo hacían los filisteos, mezclar una cosa con la otra. Y ahora ella está en el yoga. Y ahora está en el yoga. Sí, Ahora sí, es fiel al yoga. ahora sí la yoga, entonces ahora tenemos toda la mezcla. ¿Por qué? Porque entonces Dios es una adición a sus propias creencias. Y si no funciona uno, pues funciona el otro, y si no, pues funciona el otro. Entonces, no tenemos la fe desarrollada, no conocemos de la palabra, no conocemos de Dios. Tendemos a buscar de parte de Dios la Biblia como un escudo idolátrico que nos va a defender del enemigo. La espada es de defensa contra el enemigo, pero no conoces a Dios. No es
esto, o sea, ciertamente la palabra de Dios es como una espada. No dice que sea una espada en forma literal, pero dice es como si fuera una espada. Pero lo que realmente nos defiende del enemigo es nuestro compromiso de servir a Dios en la forma que Él nos pide que se haga. ¿Cómo es el asunto? Pues en la forma que Él quiere. Jesucristo nos enseña que se paraba de madrugada para orar, para buscar a Dios. Y entonces nosotros decimos, si Él se paró temprano, antes de que amaneciera, pues yo tengo que pararme temprano antes de que amanezca para buscar a Dios. Es que en la mañana no me gusta, yo prefiero en la noche. Entonces ese es tu método, no el método de Dios. ¿Cuánto tiempo? Pues bueno, yo con 10 minutos es suficiente porque me da sueño. No, es el método de Dios. No le dijo Jesucristo a sus discípulos, ¿no pudiste haber hablado conmigo por lo menos una hora? Pues tú pudiste haber estado buscando a Dios por lo menos una hora. Dice que por lo menos tienes que buscar a Dios por lo menos una hora por las mañanas, en forma ordenada, disciplinada, dispuesto a obedecerle y después de que leíste la palabra, comprometerte a acatar cada una de las indicaciones de parte de Dios, porque los propios cristianos nos vemos en el problema como estas hermanitas, que de hecho son dos, una que vive una de esta parte y otra que vive en paga, que hacen lo mismo cosa, las hemos visto en las festividades de la Guadalupana, y ahí va cargando la Guadalupana, esa es otra hermanita, que también viene en la congregación, aquí en la casa estuvo mucho tiempo, de repente ahora está fuera ahí cargando una imagen, dices tú, pero mono, ¿vale? Cargando el mono. Cargando el mono, y dices, pero ¿cómo fue esto? ¿Pero dónde está? Vamos, ¿qué ocurrió? Pues, ¿qué ocurrió? Pues que simplemente no acatamos lo que Dios dice. Y luego nos preguntamos por qué no te va bien. Pues porque tomaste a Dios como un estandarte para hacer lo que tú quieres y solamente lo sigues cuando te conviene, pero en realidad tu vida es una doble vida. Dices que amas a Dios, pero realmente amas a la pana. Dices que amas a Dios, pero realmente haces lo que tú quieres. Te llevas a la imagen a tu negocio, aunque tú sigues siendo un tomador, un borracho, un irresponsable, pero tienen eso sí ya santo en su altar. Esas vestiduras no se consideran. Pero, ¿qué es el cristiano como tal? El cristiano tiene que ser la persona que comprenda el significado de lo que es las cosas. El arca del pacto es, sin duda alguna, el más importante de todos los inmuebles o muebles del templo. ¿Por qué razón? Porque ahí se encuentra la presencia de Dios. Y es interesante que está en medio de la oscuridad y no en medio de la luz. O sea, la gente, los reyes no están en la oscuridad, están en medio de los castillos con mucha luz, hasta lo alto, para exhibirse, para que la gente los admire, para que vea su poderío y la riqueza por lo que está, pero nuestro Dios no es así. Siendo el dueño del oro y de la plata, y aunque todo lo que está a su alrededor es de la mejor calidad, Él siempre te guarda una distancia. Está en la oscuridad. Y dijo el Señor, si tú, cuando se hizo el templo, decía, ¿es cierto que tú estarás aquí entre nosotros? ¿Que habitas en la oscuridad? Dijo Salomón a Dios, ¿tú habitas en la oscuridad? ¿Y vas a estar aquí entre nosotros? Tú eres los cielos, no sé cómo te puedo contener, contámonos esta casa que edifiqué. Esta casa que es un palacio, para ti no es nada. Dice, pero no, sí tienes, te vas a terminar a habitarla. Y entonces vemos la importancia del valor que es hacer las cosas en la forma adecuada. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que cuidar de la iglesia, pero no podemos idealizar o cometer en un ídolo las cosas, porque lo importante sigue siendo Dios, una manera diferente. ¿Cómo se la adora? A través del estudio de la palabra. Dios bendiga, pues buena noche, nos vemos luego. Muchas gracias, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cuál fue el tema, pastor? Pues yo le puse el arca en Asdod y Ecrón. Le puse, porque así dice el título que le dice el arca en Asdod y Ecrón. De hecho, estuvo en 3 partes, pero bueno, parece. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, pastor. Gracias, buenas noches. Buenas noches.